Además de las mencionadas facultades en las plantas y los animales, el hombre está dotado de capacidades que le permiten convertir las sensaciones en representaciones y pensamientos y controlar sus instintos con el pensar. El pensamiento, que aparece en la planta como forma y en el animal como aptitud anímica, emerge en el hombre como pensamiento mismo en su propia forma. El animal es alma, el hombre es espíritu. El ente espiritual ha descendido un grado más. En el animal genera alma, en el hombre la entidad espiritual misma ha penetrado en el mundo sensorial material. El espíritu se halla presente dentro del cuerpo sensorial humano y por el hecho de aparecer en una vestidura sensible puede manifestarse tan solo como ese vago reflejo del ser espiritual que el pensamiento da a conocer. El espíritu se manifiesta en el hombre mediante las condiciones del organismo cerebral físico, pero al mismo tiempo el espíritu se ha convertido en la entidad interior del hombre. El pensamiento es la estructura que adopta la entidad espiritual sin forma en el hombre, como en la planta adoptó la forma viva y en el animal el alma. A raíz de ello, el hombre, en la medida en que es un ser pensante, carece de un reino elemental que lo constituya desde fuera. Su reino elemental obra en su cuerpo físico, y sólo en la medida en que el hombre es forma viva y ser sensitivo, actúan en él seres elementales del mismo tipo que los que operan en las plantas y en los animales. El organismo mental, por el contrario, se desarrolla completamente desde el interior de su cuerpo físico. En el organismo espiritual del hombre, en su sistema nervioso, coronado a la perfección en el cerebro, tenemos ante nosotros de un modo sensorialmente visible lo que en las plantas y en los animales obra como entidad dinámica e imperceptible. Eso provoca que el animal manifieste sentimiento de sí mismo, mientras que el hombre tiene conciencia de sí mismo. En el animal, el espíritu se siente a sí mismo como alma y aún no se concibe como espíritu. En el hombre, el espíritu se reconoce a sí mismo como tal, si bien como vago reflejo de sí mismo, como pensamiento, a causa de los condicionamientos físicos. En este sentido, el triple mundo se articula del modo siguiente. 1. El reino de los seres arquetípicos sin forma, primer reino elemental. 2. El reino de los seres generadores de formas vivas, segundo reino elemental. 3. El reino de los seres anímicos, tercer reino elemental. 4. El reino de las formas creadas, formas de los cristales. 5. El reino sensorialmente perceptible como formas en el que actúan los seres creadores de formas, reino vegetal. 6. El reino sensorialmente perceptible como formas en el que obran, además de los entes creadores de formas, los seres que se desenvuelven anímicamente, reino animal. Y 7. El reino en el que las formas son perceptibles a los sentidos, pero donde además de actuar los seres creadores de formas y los que se despliegan de modo anímico, el propio espíritu se configura en sí mismo en forma de pensamiento dentro del mundo sensible, reino humano. De ello se deriva que las partes constitutivas fundamentales del hombre que vive en el cuerpo se relacionan con el mundo espiritual. Habría que considerar al cuerpo físico, al cuerpo etéreo, al cuerpo anímico sensitivo y al alma racional como la condensación de los arquetipos del mundo espiritual en el mundo sensible. El cuerpo físico se genera gracias a que el arquetipo del hombre se condensa hasta manifestarse sensorialmente. Por ello,
también podemos considerar a este cuerpo físico como una entidad del primer reino elemental condensada hasta el nivel de percepción sensorial. El cuerpo etéreo debe su origen al hecho de que la forma así creada es mantenida en movimiento gracias a una entidad que extiende su actividad hasta el reino sensorial, sin que ella misma se haga perceptible a los sentidos. Si se quisiera caracterizar plenamente a esa entidad, habría que decir que en principio procede de las regiones supremas del mundo espiritual, para luego plasmarse en la segunda región como un arquetipo de la vida y actuar como tal en el mundo sensible. De modo parecido, la entidad que edifica el cuerpo anímico sensitivo procede de las regiones superiores del mundo espiritual. Se configura luego en la tercera región como arquetipo del mundo anímico y obra como tal en el mundo sensorial. Pero el alma racional se forma gracias a que el arquetipo del hombre pensante se configura a sí mismo como pensamiento en la cuarta región del mundo del espíritu y en calidad de tal actúa directamente en el mundo sensible como entidad humana pensante. De esa manera se sitúa el hombre dentro del mundo sensorial. Así trabaja el espíritu en su cuerpo físico, en su cuerpo etéreo y en su cuerpo anímico sensitivo, y de ese modo el espíritu se manifiesta en el alma racional. Así pues, en los tres miembros inferiores del hombre obran junto a él los arquetipos en forma de entidades que de algún modo se mantienen exteriores a él, mientras que en su alma racional él mismo se convierte en trabajador consciente sobre sí mismo. Y las entidades que trabajan sobre su cuerpo físico son las que configuran la naturaleza mineral. Sobre su cuerpo etéreo obran entidades que viven de modo sensorialmente imperceptible en el reino vegetal, pero que extienden su acción a ese reino. Lo mismo puede decirse sobre las entidades que actúan sobre su cuerpo anímico sensitivo, que moran invisibles en el reino animal y cuyas acciones intervienen en dicho reino. Así actúan conjuntamente los diversos mundos en el mundo en el que vive el hombre, que es expresión de esa colaboración. Si se ha captado el mundo sensible de esa manera, se empieza entonces a comprender también a seres de índole distinta que tienen su existencia en los citados 4 reinos de la naturaleza. Un ejemplo de ello es el que se denomina espíritu del pueblo o espíritu de la nación, que no se manifiesta directamente de modo sensorial. Es un ser que se vive a sí mismo inmerso plenamente en las sensaciones, sentimientos, inclinaciones y otros aspectos comunes que pueden observarse en un pueblo. Es una entidad que no se encarna corporalmente, sino que igual como el hombre constituye su cuerpo sensorialmente visible, esa entidad conforma el suyo con la sustancia del mundo anímico. Ese cuerpo anímico del espíritu del pueblo es como una nube en la que viven los miembros de un pueblo, cuyas acciones salen a la luz en el alma de los seres humanos implicados, pero sin que procedan de ellos. Quien se represente así al espíritu del pueblo tendrá de él una imagen que no es más que un vago pensamiento, sin ser y sin vida, una vacía abstracción. Algo parecido habría que decir con respecto a lo que llamamos espíritu del tiempo. Con ello se amplía la mirada espiritual sobre una multitud de otros tipos de seres inferiores y superiores que viven en el mundo circundante del hombre sin que él pueda percibirlos sensorialmente. Pero los que poseen facultades de visión espiritual perciben a esos seres y pueden describirlos. A las especies inferiores de esos seres pertenecen el conjunto de aquellos que para los que captan el mundo espiritual se describen como salamandras, silfos, ondinas y gnomos.
No hace falta decir que esas descripciones no pueden considerarse como imágenes de la realidad que subyace tras ellas, pues si eso fuera, el mundo al que ellos pertenecen no sería de índole espiritual, sino burdamente material. Son ilustraciones de una realidad espiritual descriptible tan solo de esa manera, es decir, por medio de símiles. Es perfectamente comprensible que el que solo esté dispuesto a aceptar la visión sensorial considere a esas entidades como engendros de una fantasía desenfrenada y de la superstición. Está claro que esos seres no pueden ser visibles a los ojos sensoriales, porque son seres que carecen de cuerpo sensorial. La superstición no consiste en que se considere reales a esas entidades, sino en creer que se manifiestan de manera perceptible a los sentidos. Entes de ese tipo colaboran en la constitución de la estructura del mundo, y uno se encuentra con ellos en el momento en que penetran las regiones del mundo inaccesibles a los sentidos corporales. Los supersticiosos no son los que en esas descripciones ven definiciones de realidades espirituales, sino los que creen en la existencia sensorial de esas imágenes, y los que niegan el espíritu porque creen que han de negar la imagen sensorial. También hemos de mencionar a seres que no descienden hasta el mundo anímico y cuya envoltura está entretejida de formaciones del mundo espiritual. El hombre los percibe y convive con ellos cuando abre el ojo y el oído espiritual para ellos. Con ello empieza a entender muchas cosas que hasta entonces solo podía contemplar sin entenderlas. A su alrededor se hace la luz, ve las causas de lo que como efectos tiene lugar en el mundo sensorial, capta lo que sin ojo espiritual negaría completamente y habría de conformarse diciendo: hay más cosas en el cielo y en la tierra de lo que puede soñar vuestra erudición. Personas con refinada sensibilidad espiritual se inquietan cuando intuyen la presencia de otro mundo a su alrededor distinto del sensorial, cuando lo vislumbran vagamente y han de tantear dentro de él como los ciegos hacen entre los objetos visibles. Solo el conocimiento claro de esas regiones superiores de la existencia, la penetración inteligible en lo que sucede en ellos, puede fortalecer realmente al hombre y conducirlo a su verdadero destino. Comprendiendo lo que se oculta a los sentidos, el hombre amplía su ser de tal modo que siente su vida transcurrida antes de esa expansión como si hubiera sido un soñar sobre el mundo.